Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a profundizar es el concepto de límite, ¿ya? Por eso vamos a hacer algunos ejercicios de límite, después vamos a continuar con propiedades trigonométricas, después vamos a retomar de nuevo límite, y por último, de nuevo ejercitar propiedades trigonométricas. Para eso, nos vamos a centrar en este ejercicio, en el primero, el 1.a, para el cual lo pueden anotar, porque vamos a cambiar la hoja. Voy a hacer un borrador en otro lado, porque voy a hacer los cálculos más largos, por lo cual pueden anotar. El ejercicio es el siguiente: calcular el límite de x cuando tiende a 3, así se lee, de tal forma que la función que queremos evaluar este límite es una raíz cúbica de x cuadrado más 4x más 6, todo esto restado por 3, y dividido por la raíz cuadrada de x más 1, restada por 2. Entonces, lo vamos a escribir en otro lado. Y anotamos el término. Entonces teníamos, ya, ¿qué está viendo? Sería calcular el límite de x cuando tiende a 3 de la siguiente función. Era una raíz cúbica de x cuadrado más 4x más 6 restado por 3 y dividido en raíz de x más 1 menos 2. Entonces, sí, recuerden que si se llega a cortar la luz o se les corta el internet o se les satura, no se preocupen, esto está siendo grabado. Entonces después la pueden retomar cuando ustedes lo estimen conveniente en la página. Recuerden que la subo dentro de día o mañana. Se demoran en compilar el video y después subirlo, editarlo. Y para que los vean, recuerden suscribirse y vean las clases, porque yo puedo ver si lo están viendo o no. Son de los paralelos que menos ven los videos, comparación a los otros. Ahora, los que lo tenemos que preguntar es que para poder resolver problemas de límite es primero entender el concepto de límite. Límite es que cuando yo tengo una función con los ejes x y, yo me estoy preguntando qué valor tiene, pero en la proximidad. No es que tenga ese valor en ese punto. No estoy preguntando cuánto vale, sino que qué pasaría si me acercara a ese número, tanto por la derecha o por la izquierda, cuánto valdría. Lo más probable es que esta función se indetermine en ese punto, eso quiere decir que tengo una asíntota y puede que se comporte de cierta manera. Entonces, como tiene una restricción, lo más probable, porque si no, no tendría sentido calcular, yo quiero saber qué pasaría si yo me acercara por la derecha o la izquierda, saber cuánto sería ese número, que se parezca, pero no lo es. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos problemas de límite es ver si podemos evaluar y ver las restricciones. Tenemos tanto raíces como una fracción. Primero, en esta parte de la raíz no se indetermina porque me quedaría raíz de 4, no hay problema. Pero sí donde se indetermina sería en esta suma, en esta resta, que sería con menos 2, porque me queda un denominador igual 0. Por lo tanto, esta función que tengo acá no la puedo evaluar en 3. A simple vista no puedo calcular cuánto vale porque se indetermina. Por lo tanto, tendría que empezar a usar propiedades para poder calcular. Lo primero que nos molesta es que hay una raíz. Y como hay una raíz, podemos multiplicar por un factor para racionalizar, que es lo que siempre hacemos, pero es para poder eliminar las raíces. Por lo tanto, multiplicamos arriba y abajo por el factor para racionalizar, que sería en este caso este, y obtendríamos este paréntesis menos 3 y todo esto multiplicado por x más 1 más 2. Y abajo, en los términos de la raíz se van a ir las raíces porque se va a elevar al cuadrado y me va a quedar el menos 4. Los términos cruzados se van.
este término con este término da positivo y este con este da negativo y se elimina. Entonces solamente sobreviven los términos cuadráticos. Y el cuadrado de una raíz son inversas, se elimina y queda solamente el argumento y el 2 al cuadrado es 4. Ahora, ¿por qué sirve también haber racionalizado? Porque uno puede observar a simple vista el término que lo estaba molestando, que es la restricción. Porque si nos fijamos en el denominador, déjenme escribir acá. Si lo fijamos en el denominador, ahora sí se observa este factor del x menos 3, que es el que es la restricción. Entonces, este término que está acá, yo lo tengo que eliminar. Y la única forma de eliminar es que aparezca acá. De alguna forma tiene que aparecer ese término para poder factorizar. Y eso es lo que yo quiero calcular. ¿Cómo poder sacar un término para poder factorizar? Ahora, si nos damos cuenta, esto es un término de una raíz cúbica, menos algo, menos un número. Entonces yo tengo un término que está dentro de una raíz cúbica y yo quiero sacar este término de la raíz porque me molesta, me complica. Por lo tanto, se tiene que racionalizar de la misma forma que el cuadrado, pero con una propiedad de las cúbicas. Yo lo que quiero obtener es que este término esté al cubo para que pueda salir de la raíz cúbica y el otro, para que mantenga el signo, también al cubo. Y para eso me recuerdo este producto notable. Que tengo ahí. Donde el a menos b es el término que tengo acá. Hay un término que es el a, que es toda la raíz cúbica, restado por un término b. Y yo lo que quiero es por medio de una multiplicación de un término, obtener este término al cubo para que se pueda eliminar la raíz. Lo mismo que hacíamos con el cuadrado, pero ahora de esta forma con la raíz. Entonces, lo que tendríamos que hacer es multiplicar por ese término a cuadrado, ab, b cuadrado. Tendríamos que entonces tenemos el x cuadrado más 4x más 6 menos 3, la raíz del x más 1, que es la de la racionalización. Y ahora vamos a tener que multiplicar por el primer término al cuadrado por la multiplicación de los dos términos, que vamos a poner raíz de 3 simplemente, por el segundo, que sería 3 por 3, voy a cambiar el orden. 3 raíz de cúbica, no voy a escribir el argumento de la raíz, ¿ya? Más el segundo término al cuadrado, que sería 9. Ese va a ser mi factor. Y la parte del denominador, x menos 3, por exactamente todo eso. La raíz cúbica al cuadrado, más 3 raíz cúbica, más 9. Lo que cabe destacar es que este término, si lo multiplicamos por todo este término, obtendríamos el a cubo menos b cubo, que era la idea principal. Si multiplicamos la raíz cúbica con la raíz cúbica al cuadrado, se va a las raíces cúbicas y solamente sobrevive el x cuadrado más 4x más 6. Después, si multiplicamos este término con este término, se va a aniquilar con ese término con ese término. Y por último, me quedaría el del menos 3 más 9, multiplicado me quedaría menos 27. Que es el primer término al cubo, porque ya estaba en raíz, y el segundo al cubo, que sería 3 por 3 por 3, 27.
y sobreviviría solamente la raíz del más 1 de la racionalización anterior del denominador. Y todo eso dividido en x menos 3 y la raíz cúbica de x cuadrado más 4x más 6 al cuadrado más 3 veces la raíz cúbica de x cuadrado más 4x más 6 más 9. Profe, ¿podría repetir esa parte donde como eliminó la raíz cúbica que no la entendí? Ya. Entonces, vamos a multiplicar término por término. Primero este término. Y lo vamos a multiplicar por este término. La multiplicación Sí, eso, eso, la multiplicación y todo, pero ¿cómo sacó ese término? ¿cómo de dónde lo saqué? Sí, el último término, el que multiplicó arriba y abajo. ¿Cómo yo sé que era ese? Porque yo tengo el valor de... Tengo una diferencia, tengo un AB. En este caso este es mi A y este es mi B, ¿sí o no? Lo que yo me tengo que preguntar es, el A está en raíz cúbica. Entonces yo lo que quiero obtener es que el A esté al cubo para poder sacarlo de la raíz. Si el A está al cubo, entonces el B también por defecto va a tener que estar al cubo. Entonces yo me tengo que preguntar qué relación matemática me relaciona eso con eso. Y se obtiene por ¿cómo se llama? Producto notable. Es un producto notable. A cuadrado más A por B más B cuadrado. Fíjate, si multiplico término por término, me va a quedar el A cubo, después me va a quedar el AB negativo, después el A y el cuadrado. Después me queda el A cuadrado B y son 1, 2, 1, 2. Ya, el A con A, S con S, S con S, y ahora menos AB cuadrado más B cuadrado A menos B cubo. Este término se va con este y ese con ese. Y sobrevive exactamente lo que yo quería. ¿Por qué lo quiero? Porque está en una raíz cúbica. Y como está en una raíz cúbica, yo quiero que el término esté al cubo para que se vaya. Un término al cubo en raíz se va y me queda solamente el A. Entonces fíjate acá. Yo al multiplicar, ahora me tengo que contar qué es el A. El A es todo esto. Esto es A, es lo que estoy aquí en el circuito. Esto es A. Entonces lo tengo que elevar al cuadrado, por eso está el cuadrado acá. Después el A por B, que sería la raíz por el 3, más B al cubo, que sería 9. Entonces ese factor lo multiplico arriba y abajo para poder racionalizar. Todo esto está arriba y abajo. Racionalizando. ¿Se entendió ahora el porqué de dónde lo saqué? Sí, profe. Ya. Entonces, al multiplicar, se va la raíz. Obtengo por fin eso. Obtengo el término, que era el argumento de la raíz cúbica, pero sin la raíz, y el segundo término lo tengo al cubo, que en vez de un 3 ahora un 27. Y ahora, yo puedo factorizar eso. Me quedaría de la forma, ahí me quedaría un 21, un menos 21, y el menos 21 es de la forma 3 por 7. El 3 por 7 me da 21, que esto es 21, y el menos 3 más 7 me da más 4. Entonces ahí está la factorización. ¿Cómo yo sé que tenía que llegar a eso? Porque es la pregunta de qué es lo que tenía que hacer. Recuerda que yo lo que quiero es eliminar este término. Ese término me está molestando porque se está haciendo cero de una restricción. Entonces arriba, sí o sí, tenía que aparecer ese término.
más todo ese paréntesis feo, que no lo voy a escribir. ¿Me Ahora, podría subir un poquito para ver como la multiplicación que hizo más arriba? Por favor. ¿cuál multiplicación? ¿No? ¿Cuál? Siempre va a ser un más ahí en cuando sacó como el para factorizar. O sea, el. ¿El del Ahí. producto notable? Sí. Sí, mira, eh, producto notable. Nos vamos a producto notable, imágenes y a estudiar la tabla. Ahí está. Fíjate en la 1, 2, 3, 4, en la cuarta fila. Se llama la diferencia de cubos. Entonces, Ah, ya, pero cuando es recta, el último se resta, dice, ¿no? ¿a dónde? El cuarto. Pero verdad. Ya, ya. Sí. Practiquen esto, por si acaso estos productos deberían, no, la de las cuartas ya no tiene sentido, los últimos dos no tienen sentido, pero deben saberse la del cuadrado y la de los cubos y la suma por su diferencia. Ahí le ponen diferencia de cuadrado. Esas las tienen que saber o por lo menos practicar un poco en su tiempo libre. Ya. Entonces, con esa aplicación, se llaman productos notables, recuerdo. Obtenemos esto. Ahora, esto exactamente, si se encuentra, es como buscar el recorrido, el dominio. Es simplemente eso, es buscar, que es como que te preguntaran de esta función, calcula el dominio. Entonces tú sabes que el dominio tiene una restricción, que el x no puede ser 3. El x no puede ser 3. Y como el x no puede ser 3, yo puedo factorizar estas. Recién ahí yo las puedo factorizar, porque no van a ser 3. Yo no podría factorizar ese término así como así. El problema es que le llamamos del cero, cuando teníamos la igualdad y yo le decía, no es pasar para el lado, sino que es sumar o restar o multiplicar en ambos lados. Ese es el problema, que si ustedes lo eliminan así porque sí, esto, porque son iguales, lo elimino, no necesariamente son iguales, porque el caso del cero, arriba están perdiendo un cero. Entonces, esta función va a ser igual a esta, pero solamente van a ser iguales cuando el número no es 3. Cuando el número no es igual a 3, yo puedo decir con exactitud, voy a copiar acá, pero ahí, copiar. No escribir todo. ¿Y cómo copio? ¿O no lo puedo copiar? Ya, filo. Entonces lo voy a escribir. No, voy a aflojar. Ok, todo ese término. El raíz cúbica cuadrado más 4x más 6 al cuadrado más 3 veces la raíz cúbica más 9. Ya. Esta función, entonces, como resumen, esta función que tengo acá va a ser igual a esta, pero sí, solamente sí, son distintas van a ser distintas si no tienen en común el 3. Y como es un límite, yo no estoy diciendo que estoy evaluando en 3, como se lo dije al principio. Lo que me estoy preguntando es qué pasaría si me acerco a 3. Entonces, es exactamente calcular este límite, es lo mismo que calcular este límite de acá. Y ahora que no tiene la restricción porque le eliminé, yo la puedo calcular. Entonces, como moraleja, los de los límites siempre va a haber restricción, no tiene sentido que no, pero igual uno corrobora al principio. Encuentra que no puede ser porque hay una restricción. Y lo segundo es empezar a usar las propiedades matemáticas que ya sabemos para poder eliminar esa restricción, que es lo que hicimos recién. En el momento en que yo la elimino, automáticamente reemplazo, porque ya la eliminé y puedo obtener el valor. Si reemplazo me quedaría un 10 raíz de 4, que es 2, más 2 es 4, y abajo me quedaría toda esa cosa fea que sería
3 al cuadrado más 12 más 6, 9 más 6 es 15, 15 más 12 es 27 y es raíz cúbica, entonces me quedaría 3, y 3 al cuadrado es 9, más la raíz cúbica que ya sabemos que es 3, me quedaría 3 por 3, 9, más el último 9. Y me quedaría 40 dividido en 27. Ese es el límite. Ahora, fíjense en un detalle. Vamos a hacer exactamente el mismo, pero un poco más simplificado. Solamente los vamos a traer lo que es importante. Y tomen atención en esto. Imaginemos que este es otro ejercicio y tenemos este. 21. Y abajo teníamos el x menos 3. Esa función yo la puedo graficar. Para eso se pueden ir al Wolfram alfa. Yo ya lo hice, lo de los paralelos, que estaba por acá. Está viendo coronavirus. Ahí. Acá. Escriben la función en el Wolfram alfa, que es la página, y lo primero que tienen que corroborar es que lo que escribieron es exactamente lo que querían. Entonces, fíjense que da exactamente lo que yo quería. X cuadrado más 4x menos 27 partido en... 27. X menos 3. Era un 27, se me olvidó. 27. 3 por 7, 21. Es 21. Entonces vamos a hacerlo con el 21. Aquí hay un error. 21. Porque tenía que ser con el 21. Ahí la va a graficar. Acá está la función. Y fíjense, esa función es como una línea recta. Es una línea recta. Pero, tiene una restricción. No puede ser 3. Y aquí te dice, mira, esta función es igual al x más 7. Pero cuando el x no es igual a 3. Entonces cuando nosotros calculamos este límite, igual a 3, lo estamos acercando. Entonces yo puedo escribir esto como de esta forma y lo puedo eliminar porque estoy calculando el límite. Estoy considerando que ese valor no lo tiene. Y el resultado que me da es el x más 7, que es exactamente ese número. Por eso el concepto de límite. Ahora, fijémonos en el segundo. El segundo problema es el que está ahí, y lo voy a anotar yo en la pizarra ahora. A ver, sería un límite cuando el x tiende a menos 1. Entonces reemplazo, para ver que no se indetermine dentro de la raíz primero. Para eso me doy cuenta que esto es positivo, que esto es cuadrado, y el menos 1 más 1 es 0. Entonces positivo. Acá tengo un cuadrado que es positivo, y aquí tengo un menos 3 y un 4. Gana el 4 y todo es positivo, no hay problema. Pero en el denominador sí hay un problema porque me va a dar 0. Les recuerdo que siempre se van a indeterminar porque si no, no tendría sentido hacer el ejercicio. Para eso lo vamos a la pizarra y vamos a anotar el ejercicio. Lo voy a anotar acá, que era el límite de x cuando tiende a menos 1 de raíces de 2x cuadrado más x más 1 menos x cuadrado más 3x más 4. Todo esto dividido en x cuadrado menos 1. Entonces lo primero es fijarse en la restricción que teníamos en la parte del denominador. Eso se obtiene porque es una suma por su diferencia, y ahí se puede observar ahora a simple vista que teníamos el problema con este x más 1, que se hace 0. Ahora, ese x más 1 lo quiero obtener en la parte del numerador. Entonces yo veo simplemente, miren, fíjense en esto, tengo una raíz y tengo una raíz, y está con un signo menos.
Entonces, está diciendo que tengo que racionalizar, sí o sí. Entonces, imaginemos en nuestra mente, ni siquiera calculando, que lo racionalizamos, que hacemos algo mágicamente y sacamos la raíz. Eso significa racionalizar, poder elevar el número al cuadrado para que se vayan los términos, las raíces. Entonces me va a quedar solamente esto, va a sobrevivir. No lo he hecho, por eso digo, estamos haciéndolo con la imaginación. Pero imaginemos que lo pueda obtener y obtengo esto. El segundo paso entonces sería poder ahí algebraicamente jugar un poco con los números y tendría x cuadrado, porque acuérdense que hay un negativo aquí, hay un negativo, que hay que tener cuidado, que cambia los signos de todos los que después vienen. Y me sobreviviría el menos 2x y el menos 3. Y eso, y abajo tengo los dos factores. Tendría x menos 3 y el x más 1. Ahí aparece el x más 1, el factor que yo quiero para eliminar la restricción. Entonces, eso es lo que uno hace, por si acaso esto es lo que deberían hacer ustedes siempre que hagan una prueba, esto es lo que hace la mente. Antes de ponerse a trabajar, dicen ya, a ver, ¿qué pasaría si elimino esto? Ya esto. Ahora, que ya saben que van a llegar a este resultado, es preguntarse cómo hago que aparezcan eso. Y para eso tendría que multiplicar por un factor de racionalizar, que sería la primera raíz más la segunda, partido por la primera más la segunda. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si yo sé que este término lo multiplico por este y así cruzado, que ya lo han hecho, para racionalizar, va a quedar el factor que habíamos dicho. Pero aparece un término en la parte del denominador, que hay que tener cuidado. Porque eso es lo que dice la mente, pero ahora lo estamos haciendo. Entonces acá abajo aparece un nuevo término, que sería la raíz de 2x más x más 1, más, porque con más, x cuadrado más 3x más 4. Ya sabemos que de arriba obtendríamos el x más 1 y el x menos 3. Por eso cuando ustedes se preguntan cómo los profesores lo hacemos tan rápido, es porque nosotros primero pensamos lo que vamos a hacer y ya sabemos que se va a obtener ese número. Entonces, es una forma que empiecen a practicar que les va a solucionar mucho. Como suponer que ya lo resolvieron, saltarse un paso y decir, ah, ya, si lo obtengo, ¿qué pasaría después? Y después vuelven hacia atrás y van resolviendo la duda. Entonces tendríamos esto. De nuevo, como esto es un límite, porque ahora estoy calculando el límite cuando x tiende a menos 1, yo puedo, por el concepto de límite, eliminar estos dos términos que están acá. Y solamente calcular el del x menos 3 partido en x menos 1 por todo ese paréntesis. Yo sé que el paréntesis no me va a dar 0 porque ya lo corroboramos. Daba positivo más positivo. Entonces no voy a hacer 0. Es la suma de dos raíces distintas de 0. Y tendría que reemplazar y dar los valores. Arriba me daría un menos 4. El otro me daría un menos 2. Y el paréntesis, que es esto, que no lo voy a escribir, reemplazaría simplemente, me quedaría 2 menos 1 más 1, me quedaría raíz de 2, más 1 menos 3 más 4, que sería raíz de 2. Los negativos con negativos se van y me queda 2 raíz de 2, que es 1 raíz de 2. Y eso es raíz de 2 medios. Entonces ese es el límite. Raíz de 2 medios. Pero se dan cuenta que el límite es bien es metódico. Corroboro, primer paso, no va a dar, pero tengo que corroborar porque algo de necesidad y no tiene sentido hacer nada más. Mucha gente cae, sobre todo en los controles. Cuando hay controles te hacen calcular algo que de repente se calcula sin hacer nada.
Si no da y tiene alguna restricción, puedes eliminar esa restricción, que es lo que hicimos recién, y después que la elimina, automáticamente, después que la elimino, porque en este paso lo eliminamos, automáticamente reemplazo, porque ya lo eliminé. Entonces en ese punto yo ya reemplazo. Ahora los vamos a centrar, ya tenemos por lo menos los primeros dos de límite, y los vamos a centrar en esto que dice demostrar. El primero, el arco seno. Ahí. Demostrar ese arco seno, la suma. Las vamos a anotar. Yo lo voy a anotar en la pizarra, acá abajo. Y tendría arco seno de 3/5 más arco seno de 5 partido en 13. Y tengo que demostrar que eso es igual a arco tangente de 56 partido en 33. Entonces, este ejercicio es normal que les dé miedo, que tengan algún problema, que ya no lo puedo hacer o el que se lo van a saltar el día de la prueba, porque no están acostumbrados a trabajar con arcosenos, con funciones opuestas a las trigonométricas. Para eso, como resumen, fíjense que con solamente este resumen lo vamos a poder desarrollar, tenemos que entender las funciones trigonométricas, sea seno, coseno, tangente, la que sea. Y primero preguntarse de qué se alimentan estas funciones. Ya hablamos de alguna vez las funciones se alimentan de números, pero en este caso las funciones trigonométricas, ¿de qué se alimentan? ¿Se alimentan de números específicamente o de otra cosa? ¿De qué se alimentan las funciones trigonométricas? De ángulos. Bien. Son ángulos que son totalmente distintos a los números, porque son inclinaciones, las podemos ver, que no son números común y corriente. Y el resultado de las funciones trigonométricas, ¿qué los va a dar? ¿Números o ángulos? Números. Y esa es la diferencia. Una función trigonométrica se alimenta de ángulos y te da números. Si yo aplico la función inversa, que sería arc seno, eso significa función inversa, la función inversa se aniquila. Entonces sobrevive el alfa y al otro lado queda el arc seno, en este caso. Las funciones arcoseno, arcocoseno y arcotangente se alimentan de números y te dan como resultado ángulos. Y eso es lo que tienen que tener en mente. Se alimenta de números y me da ángulos, mientras que otros ángulos y me da números. Esto soluciona todo. ¿Por qué? Fíjense. Entonces acá tengo un ángulo. Todo esto es un ángulo alfa y lo estoy sumando con un ángulo que es beta. Y yo lo que quiero corroborar es que me dé gamma. Ángulos distintos. Que alfa más beta me dé gamma. Tengo ángulos. ¿Qué tipo de funciones trabajan con los ángulos? Las cuadradas, las cúbicas. ¿Qué tipo de funciones se alimentan de ángulos? Las trigonométricas, lo dijimos hace poco. Entonces yo tengo que aplicar una función trigonométrica. Puede ser seno, puede ser coseno o puede ser tangente. Cualquiera de las tres. Unas van a ser más largas que otras y algunas van a ser más complicadas. Y lo que yo me tengo que preguntar entonces, ¿a qué resultado quiero llegar a esto? ¿Cuál es la función inversa del arco tangente? La tangente. Entonces la tangente de alfa más beta, lo estoy aplicando en ambos lados, es igual a 56 partido en 33. Porque la tangente es la función opuesta, estoy aplicando tangente en ambos lados. Apliqué tangente acá y apliqué tangente acá. Aniquiló el arco tangente y me queda solamente un número. Y ahora esta es la pregunta, esto es lo que tengo que resolver. Eso es lo que tengo que resolver. Y convertí algo que yo no sabía en funciones que sí conozco, que son las trigonométricas. La función tangente de alfa más beta, ¿qué me va a dar como resultado? Tangente de alfa más tangente de beta
partido en 1 menos tangente de alfa, tangente de beta. Si no se acuerdan, internet, tangente de A más B, imágenes, y ahí está la ecuación. Tangente de alfa más beta, y ahí está la ecuación que anotamos. En el siguiente ejercicio igual les voy a explicar cómo sacarla si es que no se la sabe, demostrarla. Ahora, entonces para resolver este problema necesito saber la tangente de alfa y conocer la tangente de beta. Tengo que conocer esos valores. Y aquí van a decir, pero yo no los conozco. Y de nuevo vamos a aplicar el concepto que habíamos visto al principio. Nosotros dijimos que seno de alfa era igual a x y que alfa era igual a arco seno de x. Por lo tanto, si yo dibujo la función trigonométrica, las funciones trigonométricas solamente se hacen en cuadrados, y tengo el ángulo alfa, el valor del seno, que sería el cateto opuesto, 3 dividido en 5, me da el x, que es lo que yo quiero obtener. El 3 quinto. Esto es el argumento. Este número es el valor del cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Y como yo puedo aproximar este triángulo, puedo considerar que esos son los valores, 3 y 5. De la misma forma, yo lo puedo hacer por beta. Y tendría 5 partido en 13. Fíjense que en los ejercicios de arco seno, arco tangente y arco lo que sea, siempre te van a dar los números de esta forma, escritos como fracción, para que visualices, es como una ayuda, es como, mira, fíjate en este detalle, que estás dividiendo un 3 por un 5, el cateto opuesto por la hipotenusa, o el 5 partido en 13. Entonces podemos tener los valores. Primero es súper fácil, porque es un triángulo que lo hemos visto toda nuestra vida, sería el 4. Y el siguiente, hay más complicación, pero con Pitágoras, y obtendríamos el 12 por Pitágoras. 12 por 12, 144, 5 por 5, 25, y eso me da 169, que en raíz me da 13. Entonces ahí están los valores. ¿Por qué hicimos este triángulo? Y es lo que le aconsejo que haga. Porque ahora yo puedo calcular cuánto vale la tangente. La tangente de alfa va a ser el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, 4 tercios. Los vamos a llevar esto para allá, para trabajar allá, para no mover tanto las pizarras. Vamos a trabajar este triángulo acá, la magia de la televisión. Vamos a buscar el otro triángulo, que está acá, la magia, y ahí. Y ahora vamos a reemplazar. Entonces, la tangente de alfa más beta es tangente de alfa, que sería 3 cuartos, más tangente de beta, que sería 5 partido en 12, todo eso dividido en 1 menos tangente de alfa, que sería 3 cuartos, por tangente de beta, que sería 5 partido en 12. Factor común 12, 3 por 3, 9, más 5, y abajo me queda 4 por 12, ya no pienso a esta altura, 3 por 5, 4 por 12. Me quedaría 14 partido en 12 por girar el denominador, darlo vuelta. 4 por 12. 4 por 12 menos 3 por 5. Ese 12 con ese 12 se van. Y me queda 14 por 4, 4 por 4, 16. Y 1 más 4, 5, 56. Y abajo me queda 48 menos 15. 48 menos 15, 38, 33. 56 dividido en 33. ¿Y a qué número tenía que llegar? A 53 dividido en 33.
Entonces, como resumen, que lo importante siempre son los resúmenes, no el ejercicio. El ejercicio puede cambiar. Siempre que tengan arco seno y arco tangente, tienen que reconocer que son ángulos, que es lo que hicimos acá, reconocer que esto era un ángulo. Ahora que sabemos que hay ángulos, tenemos que aplicar funciones trigonométricas. ¿Qué función trigonométrica usar y cuál no? Me tengo que fijar a lo que quiero llegar. Como es tangente, ¿Puedo bajar un poquito que no se ve? O sea, como el resultado que le dio. Ah, ya. Ahí. ¿Ves? Sí. Tenemos que aplicar la tangente. Ahora que aplicamos la tangente en ambos lados, tenemos que aplicar la propiedad de la tangente, que era la tangente de alfa más la tangente de beta, dividido por 1 menos la tangente de alfa por beta. Y para obtener los valores de la tangente, volvemos al principio de qué es una función arco seno o arco tangente o arco coseno. Por medio del triángulo, que hay que dibujarlo, y reemplazar. Ese triángulo puede variar porque si fuese con arco coseno, sería mi cateto adyacente y no lo opuesto. Así lo aseguramos cuál es el cateto que estamos dibujando. Y si fuese tangente tendríamos los catetos y no la hipotenusa. Ahora, ¿alguna duda con este? ¿Todo bien? Nos vamos a centrar ahora en el siguiente ejemplo, que sería el demostrar esa propiedad de la tangente. La voy a anotar yo. Que sería demostrar que la tangente de x más pi cuarto es exactamente igual a coseno del ángulo doble dividido por 1 menos seno del ángulo doble. Para eso, tenemos que saber las propiedades de los ángulos dobles. Y aquí les digo, ¿Cómo quedó el primer ejercicio? ¿cómo quedó ahí? O sea, el resultado 56 partido en 33. Ya, pues 53 partido 33 es lo mismo que la tangente del arco Ah, ya. tangente. Sí, demostramos esto. Sí, sí. Llegamos a demostrar esto. Ya. Entonces, para eso tenemos que saber las propiedades de la suma de ángulos dobles. Y lo vamos a demostrar. Lo más probable es que ya los vieron en clase y te las dan o te saben la tabla de los valores. Para eso se tiene que saber este componente. A esto se le conoce como cis. Y esto es equivalentemente a decir coseno de teta más i seno de teta. ¿Por qué se llama cis? Si se fijan en las mayúsculas de cada uno, forma la palabra cis. Y de ahí viene de por qué se llama cis. Ahora, imaginemos que queremos calcular el ángulo doble, el ángulo alfa más beta. Si nosotros queremos calcular el de alfa más beta, es simplemente reemplazar. Ya no es teta, sino que es alfa más beta. Entonces obtengo esto. No hay ninguna ciencia. Solamente aplicar el concepto que teníamos anotado. Ahora, pero aquí viene la propiedad, la de potencias. Eso yo lo puedo escribir como la exponencia, el cis del alfa por el cis de beta. Porque hay una propiedad de las potencias que me dice que si tienen la misma base las puedo sumar y están sumando. El primer término va a ser coseno de alfa más i seno de beta. Y el segundo término va a ser coseno de beta. Ah, disculpen, esto no es beta, estamos con alfa no. Alfa. Coseno de beta más i seno de beta.
Ahora multipliquemos cruzado, término con término. Tendríamos coseno de alfa por coseno de beta más i, pongo adelante imaginario, coseno de alfa, seno de beta. Esto es un resumen por si acaso. ¿Qué dicen que está haciendo? Estoy solamente haciendo la introducción de dónde sacar las propiedades. Más i, seno de alfa, coseno de beta, menos, porque el i por i me da -1, el número imaginario, seno de alfa, seno de beta. Y ahora viene la magia del cine, que sería que la parte real que tenemos acá tiene que ser igual a la parte real que tenemos acá, sin imaginario. Y ahí obtenemos la primera ecuación. Coseno de alfa más beta es exactamente igual que coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Si uno hace este ejercicio, se lo recomiendo que lo hagan ustedes en la casa, uno se aprende, no es que se lo aprenda de memoria, es que uno ya entiende cómo saberse cuál es primero y cuál no, porque lo más probable es que la gente se enreda y no se acuerda si es seno por coseno o seno cuadrado, cuando quiere hacer el ángulo doble. Y es porque se las memoriza. Mientras que si lo hacemos, entendemos el concepto de multiplicar cruzado, coseno, coseno. Entonces, como estoy multiplicando cruzado, los coseno, coseno son los reales. De ahí viene el coseno, coseno. Y el último es imaginario, seno, seno. Y ahora la parte imaginaria, que sería esta, tiene que ser igual a la parte imaginaria que está acá, sin el imaginario, porque es un igual, estoy igualando. Entonces me queda que lo que acompaña la parte imaginaria tiene que ser igual a coseno de alfa, seno de beta, más seno de alfa, coseno de beta. Y ahí obtengo las primeras dos. Identidades trigonométricas son como 52, 54, no me acuerdo en este momento. Y uno puede llegar con la exponencial, simplemente con este concepto de la exponencial, llegar por lo menos a las 30 y algo. Yo una vez cuando fui estudiante hice, en mi tiempo libre, llegar a las 30 y algo. Es recomendable que jueguen con eso, porque las exponenciales las van a usar sí o sí en mate 3, en mate 2 y en mate 4. Entonces, lo que practiquen ahora les va a dar frutos después. No lo piensen que van a decir, esto es muy largo, no tiene sentido. Después lo van a tener que hacer. No se empiecen a practicarlo ahora. Las cosas tediosas. Entonces tenemos el coseno y seno. Hay gente que se la sabe de memoria o que está en la tabla, pero les digo, por lo menos demostramos de dónde salen estos conceptos. Ahora que sabemos de dónde salen estos conceptos, lo voy a anotar acá arriba. Tenemos que, ahí tengo que borrar esto, porque esto era relleno. Tenemos que resolver la de la tangente. Era como un relleno de neto, súper largo. Ahora, ¿cómo resolver la tangente? La tangente es lo mismo que seno de alfa, es seno de algo, coseno de algo, dividido. En este caso, x más pi cuarto. Yo hago x más pi cuarto. Entonces yo tengo la del seno, lo tenemos ahí anotado. Sería coseno de alfa, que sería x, por seno de pi cuarto, más seno de x, coseno de pi cuarto. Y abajo tendría el coseno de x por coseno de pi cuartos, más menos seno de x y seno de pi cuartos. Ahora, pregunta, ¿cuál es el único ángulo que vale exactamente el coseno que el seno? Profe, el de arriba, el último es coseno de x, o sea, de pi cuarto, ¿no? ¿Cuál? El de arriba, ¿te refieres a este? Sí. Sí, es un coseno, sí, disculpa.
Esto es un sin, coseno, coseno, seno, seno. Ya. ¿Qué ángulo tienen en común qué ángulo, el coseno de ese ángulo vale exactamente lo mismo que el seno? O la pregunta sería, ¿en qué ángulo, si yo tengo este cateto, 45. vale exactamente lo mismo que este? 45 grados, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale 45 grados en radianes? Pi cuarto. Entonces, el seno de pi cuarto, el coseno de pi cuarto, el seno de pi cuarto y el coseno de pi cuarto son exactamente el mismo número, factor común. Y como lo tengo en el numerador y en el denominador, se eliminan. Y solamente me sobrevive el coseno de x más seno de x partido en coseno de x menos seno de x. Nada más. Ese número, si lo calculan, es raíz de 2 medios. El seno de pi cuarto y el coseno de pi cuarto vale menos raíz de 2 medios. Como todos los términos tienen exactamente el mismo número, lo puedo factorizar y se eliminan en el numerador como en el denominador. Y me queda solamente... ¿Cómo sacó que los lados eran iguales? ¿Ah? ¿Cómo supo que los lados del triángulo eran iguales? Porque... No, si era como una pregunta capciosa. Es como, como mejor calcula cuánto vale el seno de pi cuarto. ¿Cuánto vale el seno de pi cuarto? Que sería el seno de 45. Raíz de 2 medios. Y el coseno vale exactamente igual. Entonces yo, para darle una pista, les pregunté qué ángulo fuese igual. Y cuando yo le pregunté en qué ángulo yo necesito para que el coseno y el seno sean iguales, como pregunta capciosa, es como preguntarte qué ángulo yo los catetos los tengo iguales. Y solamente el ángulo de 45 pasa eso. Porque es dividir un cuadrado por la mitad, un ángulo de 45, en un cubito, en un cuadrado perfecto. Era como para ver si se sabían los valores de seno y coseno. Si no te lo hubiera sabido, o si no hubiera sido el 45, habría que reemplazar reemplazar ese, reemplazar ese y reemplazar ese. Pero estos ejercicios están cocinados. Siempre que te pregunten algo en una prueba, en una tarea, en un control, todo esto, te están evaluando. Entonces, el ejercicio ya tiene solución. Se sabe a qué llega. Entonces, sí o sí se van a factorizar. Siempre está esa magia. Lo que los profes quieren evaluar no es que si tú te sabes esto. No quieren, ningún profe quiere saber si te sabes el seno de pi cuarto. Eso no importa. Lo que queríamos darnos cuenta es que si tú sabes que el seno y el coseno son iguales, se puede factorizar. Ahora obtenemos ese término y tenemos que llegar al término que queríamos inicialmente, porque era esto. A eso queremos llegar. Entonces fíjate, acá hay un 1, acá hay un 1, acá hay un ángulo doble, porque está el 2x, y acá hay un ángulo doble. Entonces yo tengo que hacer aparecer esos términos. La única forma de yo hacer aparecer esos términos es que multiplique como racionalizando. Por un coseno y un seno, o seno-coseno, da lo mismo. Pero tengo que preguntarme si es sumando o restando. Si lo sumo, sería la racionalización de este término. Y si resto, sería la racionalización de este término. Los dos son igual de probables, así son pasos válidos, pero uno es más largo que otro. Y ahí hay que observar, y hay que preguntarse cuál es el que tengo que hacer y por qué. Para eso, vamos a observar a lo que queremos llegar. Y en la parte de abajo hay un 1, 1 menos seno del ángulo doble. Entonces, como hay un 1 menos seno del ángulo doble, yo tengo que acordarme cuál es la del seno. Y el seno del ángulo doble, seno de 2 alfa, era igual. ¿Cuál es la del seno? El seno está acompañado por el i, entonces sería los términos cruzados. Sería, imagínate, coseno de alfa, seno de alfa, más coseno de alfa, seno de alfa.
Y eso me da como resultado 2 veces el coseno de alfa, seno de alfa. Entonces yo quiero obtener esto, seno de 2 alfa. Eso es lo que yo quiero llegar. ¿Por qué quiero llegar a eso? Porque me están diciendo que tiene que parecerse a esto. Se tiene que parecer. Entonces, para que aparezca ese término, yo tengo que hacer aparecer este término, el coseno por seno. Lo voy a multiplicar un coseno y un seno. Pero, si fuesen positivos, se van a aniquilar. Porque me va a quedar el coseno por seno positivo, disculpa, el lápiz, y después voy a multiplicar por su opuesto. Y se van a aniquilar. Y como se van a aniquilar, yo no quiero eso. Yo no quiero que desaparezca ese término. Por lo tanto, no puede ser con el más. Tiene que ser con el menos. Eso es observación. Eso es lo que nosotros esperamos de ustedes cuando resuelvan ejercicio. No hacerlo a la tonta o a la loca, sino que hay un momento en que hay que reflexionar, que hay que pensar y analizar. Aunque los demoremos 15 minutos en pensar, esos 15 minutos te van a solucionar un problema que si hubieras tomado el otro camino, te hubieras demorado 2 horas. Solamente por pensar eso, que lo demoramos como 5 minutos, ¿qué vamos a obtener? Arriba vamos a obtener coseno cuadrado de x, porque voy a multiplicar el primer término por este, menos coseno de x por seno de x, más seno de x, coseno de x, menos seno cuadrado de x. Y abajo voy a obtener coseno cuadrado de x menos coseno de x, seno de x, menos seno de x, coseno de x, más seno de x cuadrado. Estos dos términos se aniquilan porque son exactamente iguales, pero de signo opuesto. Y los que están en verde dan 1. Porque el seno cuadrado más coseno cuadrado da 1. Entonces, obtendría coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x dividido en 1 menos 2 veces, y ahí aparece el 2 que habíamos dicho, coseno de x, seno de x. Ahora, el coseno de x y si se fijan, el coseno de x, el coseno cuadrado menos seno cuadrado, es exactamente el coseno del ángulo doble. 1 menos y el seno del ángulo doble. Y llegamos a la solución. La moraleja, de nuevo, como resumen. Queremos comparar tangente con cosenos y senos. Entonces la tangente la tenemos que convertir en senos y cosenos. Por eso hicimos este primer procedimiento. El segundo paso es darnos cuenta que son la suma de dos ángulos y hay que saberse las propiedades del seno de alfa más beta y el coseno de alfa más beta. Y por último, que este es el paso de oro, esto, es preguntarse si tenemos que multiplicar por el signo opuesto, por el racionalizador del numerador o el racionalizador del denominador. Para eso hay que centrarse y pensarlo detenidamente, porque si lo hubiéramos hecho con más, hubiera dado algo monstruoso que igual se puede llegar, pero de verdad se demoran más, mucho más, mucho. Multiplicamos como por 10, 15. Háganlo, si quieren háganlo con el más, y ahí se van a dar cuenta. Y por último, relacionar los términos. ¿Sí? ¿Puedes repetir eso de los signos? O sea, yo quedé hasta cuando eliminó los cosenos de coseno y seno de pi cuarto y de ahí me perdí. Nosotros tenemos estos términos. Ahora, nosotros a este término que tenemos acá, lo tenemos que convertir a lo que estaba acá, arriba. A un ángulo doble. Aquí hay ángulos dobles. Coseno de ángulo doble, seno de ángulo doble. Por lo tanto, para obtener ángulos dobles,
Al coseno lo tengo que multiplicar por seno y al seno por coseno. De ahí aparecen estos dos términos. Pero yo me tengo que preguntar si tengo que sumarlos o restarlos. Eso va a Pero hacer la total diferencia. a multiplicarlo por seno o coseno se producen ángulos dobles. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque si multiplico me va a quedar coseno de x por coseno de x, seno de x. Me van a salir todas las combinaciones. Me van a salir los cosenos cuadrados, los senos cuadrados, los cosenos senos. Si yo quiero que sobrevivan estos dos, estoy generando la del coseno cuadrado, la del coseno de ángulo doble. ¿Sí o no? Basta con que sean negativos. Pero si yo quiero que sobreviva solamente este término, estoy generando el ángulo doble del seno. Dos veces. De nuevo, centrémonos solamente acá. Nosotros tenemos un coseno de x más seno de x menos dividido en x menos seno de x. Entonces tenemos eso. Para poder generar las propiedades del ángulo doble, el ángulo doble te lo tienes que saber. Tienes que saberte cuánto es el coseno de 2x y el seno de 2x. El coseno es de la forma coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y la del seno es 2 veces coseno seno. Si te fijas, estos se parecen, solamente que a este término lo tengo que multiplicar por un seno y a este término lo tengo que multiplicar por un coseno. Como voy a multiplicar, tengo que hacer, es como racionalizar, arriba y abajo. Y ahora me tengo que preguntar si es con suma o con más. Da lo mismo, vamos a poner un símbolo raro. Vamos a poner esto, ese símbolo. Se ocupa para saber si no sabemos si vamos a multiplicar o sumar, o restar. Entonces, empecemos. Me quedaría coseno por seno, no sé lo que va a haber después, un símbolo raro, coseno cuadrado, coseno por coseno, seno por seno y seno por coseno. Esos son los 4 términos que voy a tener en la parte superior. Y abajo tengo la misma combinación, coseno-seno, coseno con coseno, seno con seno y seno con coseno. Ahora, si yo sumara, van a ser todos positivos, arriba. Positivo, positivo, positivo. Y abajo, el primero es positivo, el segundo es positivo, este es negativo y este es negativo. Ahora, ¿qué va a pasar? Que de este término, Puede aquí bajar un poco, profe, que no se ve. ¿qué cosa? El denominador no se ve muy bien, que en el zoom. Entonces, este término es coseno cuadrado y este término es seno cuadrado. Eso me da un 1. Más estos términos, que son exactamente iguales, porque es la multiplicación del seno coseno, lo mismo que el coseno seno, y me genera el ángulo doble del seno. Pero yo no quiero el 1 arriba. Yo no quería el 1, yo quería el 1 abajo. Por eso yo me doy cuenta inmediatamente que es un paso innecesario. Por eso había que observar y analizar. Y abajo me quedan los 4 términos. El 2 veces coseno por 2 veces seno siempre va a dar 1. No, pero ¿qué significa 2 veces coseno? ¿Qué significa? Es coseno cuadrado, ¿no? Sí. Ya, y el coseno cuadrado más el seno cuadrado, ¿cuánto da? No lo sabes. Veamos. ¿Qué significa coseno cuadrado en el dibujo del triángulo? Imagina que esto es Y, esto es X y esto es la hipotenusa. ¿Qué significa coseno cuadrado en el dibujo? Coseno cuadrado va a ser X partido en H, ¿sí o no? Al cuadrado. Y el seno es el Y dividido en H, al cuadrado. Me quedaría X cuadrado más Y cuadrado partido en H cuadrado. ¿Cuánto es X cuadrado más Y cuadrado por Pitágoras? H cuadrado.
y eso siempre da 1. Es una propiedad trigonométrica, lo tienen que haber visto en las clases de álgebra, ¿o no? Que el coseno cuadrado de cualquier ángulo más seno cuadrado de cualquier ángulo es 1, siempre, siempre, y aquí es una ley. Por eso, yo sé que los términos morados dan 1. Ahora, pero no es el caso porque yo no quiero el 1 arriba, yo quiero el 1 abajo. Entonces no puede ser con suma, tiene que ser con menos. Porque si es con menos, el primero es positivo, después me queda negativo, positivo, y me queda negativo. Los términos verdes se aniquilan. Y me queda un seno cuadrado menos coseno cuadrado. Cambio el orden. Y abajo me quedaría seno coseno es positivo, coseno coseno es negativo, seno con seno negativo y seno positivo. Me quedaría este término, sería un menos 1, porque de nuevo es el 1, pero con signo cambiado, menos 1, más los términos 2 veces seno coseno. Este término se parece al coseno del ángulo doble, pero con signo cambiado, menos coseno del ángulo doble. Y abajo me queda menos 1 y me queda el más 2 veces el seno del ángulo doble. Aplico un menos 1 en ambos lados y obtengo el resultado que ya habíamos hecho anteriormente, que era este. Ahora sí, ¿todo bien? ¿Alguna otra duda? Pregunten nomás. Entonces, moraleja. Apréndanse la identidad trigonométrica. Para eso, internet. O las clases, y las clases también ven esto. Propiedades trigo. Y acá están todas. Fíjense que ahí está la de Pitágoras. 1 es igual a seno cuadrado más coseno cuadrado. Y todas. Practiquen esto. Y van a tenerlo. Ahora, para seguir, con lo poco que queda, los vamos a centrar en los siguientes ejercicios. Los siguientes ejercicios son rápidos, porque ya hicimos lo fuerte. Hicimos las primeras dos, que lo más probable en otros paralelos hicieron al revés, porque son los más largos. Y vamos a partir con esto. Te dicen calcula el límite. Por lo tanto, tenemos que corroborar. En cero no sin determinar la raíz, pero en el denominador sí. Que es lo que esperamos, que siempre se indetermine justo en ese valor. Entonces los tenemos que preguntar que en la parte de arriba tiene que aparecer ese número, el x, como ya hablamos. Para que aparezca ese término, tenemos que racionalizar. Entonces al racionalizar, lo tenemos que multiplicar por este término. Es racionalizar porque en vez de restar está sumando. Y eso origina que el primer término se eleva al cuadrado y en raíz se elimine. El segundo queda al cuadrado, que es un 1. Y abajo queda este término que es el factor de racionalización. Ahí, más 1. Profe, arriba no sería 1 más x. ¿Por qué más x? Ah, el del argumento. Sí, toda la razón. Es el 1 más x. Entonces, se va ese término con ese y sobrevive justo lo que queríamos, que es lo que siempre tenemos que hacer el límite. Que en el denominador o numerador aparezca el mismo término para eliminarlo y solamente me sobrevive el 1 partido por raíz de 1 más x más 1. Evalúan 0 y tiene solución, 1/2. ¿Ven que es más rápido si se sabe el procedimiento nomás? Evalúan. Si da, mejor. Si no, ya lo sabíamos. Y siguiente paso. Buscar en el numerador o buscar la restricción y cómo eliminarla.
Nos preguntamos cómo eliminamos, miramos la parte de arriba y decimos, ah, sí, ahí hay un factor, si multiplico por su racionalizador, me va a irse la raíz y voy a poder obtener el número. Siguiente. En este caso, de nuevo, corroboramos para el 1, automáticamente nos da para ese número, y racionalizamos. Primero, multiplicamos por raíz de x más 1, porque nos molesta la raíz en la parte del denominador. Eso es lo que va a originar que al multiplicar, abajo queda un x menos 1, y en la parte de arriba queda la raíz cúbica de x menos 1, multiplicado por el factor para racionalizar, que sería ese. Y ahora los tenemos que preguntar cómo hacer aparecer ese término. Y nos damos cuenta que sí aparece acá, pero tenemos que aplicar lo que ya vimos en el ejercicio 1, que sería el a cubo menos b cubo igual a menos b, a cuadrado más ab más b cuadrado. Entonces tenemos que multiplicar por este término. Multiplicamos por ese término arriba y abajo, y si lo multiplicamos, yo sé automáticamente que me va a quedar x menos 1 por raíz de x más 1. Y abajo me va a quedar el x menos 1 multiplicado por toda esa monstruosidad que sería raíz cúbica al cuadrado más raíz cúbica más 1. Y de nuevo, se fueron los términos que me estaban molestando en la ración, que era en el dominio. Y después evalúo. ¿Me fue una pregunta? ¿Sí? ¿Que no es menos raíz cúbica por el b que es menos 1? ¿Cómo? ¿O se considera como b igual a 1? Sí, pues el b igual a 1. Ah, ya. Porque mira, fíjate acá en la ecuación. Dice menos b. Y tú tienes menos 1. Entonces, ¿cuánto vale tu b? 1. El b vale 1. Gracias. Y ahora, y ahí hay que reemplazar. Pero se dan cuenta que ya ahora que entendemos bien los procedimientos no son complicados. A lo más, uno entonces esperaría que al día de la prueba te van a preguntar uno con cubo. Y si no, uno quedaría decepcionado. Y el último, tenemos que racionalizar, ya ni siquiera vamos a reemplazar para ver si da, porque no va a dar, me daría un 2 por 2, 4, que sería 4 más, 2 por 2, 4, 4 más 5, 9, en raíz media de 3, y 3 menos 3, 0. Se indetermina el denominador, mágico. Como siempre ya sabemos, se va a indeterminar. Racionalizamos, multiplicamos para algo, para obtener estos términos. Abajo. El primer término, lo voy a poner con verde, está al cuadrado, y como está al cuadrado se va a la raíz, y el segundo término sobrevive al cuadrado, que me va a quedar el 9. Y arriba, entonces me quedaría el x cuadrado menos 4, multiplicado por el factor, que era el x cuadrado más 5, más 3, que es el factor para racionalizar. Ven que uno si ya entiende como que se puede saltar pasos. En el día de la prueba no se lo salten, multipliquen arriba y abajo, hagan los problemas, pero uno con la práctica ya se va saltando esos pasos. Ahora, en la parte de abajo, si yo esto sumo y resto, me va a quedar exactamente, voy a borrar, el x menos 4. Ah, no quiso borrarse. Me va a quedar el x cuadrado menos 4. Y ahí están los dos términos que se van. Y solamente sobrevive el de arriba. Y ahí reemplazo con menos 2. Me quedaría 4 más 5, 3, 3. Me quedaría 6 el resultado. ¿Alguna duda? Esto lo hice más rápido y me salté muchos pasos porque yo ya entiendo que ustedes entienden, o supongo que ustedes entienden, por lo que le dimos mucho tiempo a los primeros dos. Como fui más explicativo en los primeros dos, como más lento, explicar paso a paso, es más fácil explicar los pasos del A, B, C de acá.
Si llegaron tarde o no tomaron mucha atención, les recomiendo que vuelvan a ver la clase, que la voy a subir, y ahí vean el paso de los primeros, pero se hace exactamente lo mismo para los procedimientos de estos casos. Ahora el último ejercicio que quedaría sería este ejercicio que es trigonométrico. Te dicen que hay un camino, que lo vamos a pintar de celeste, que es esta línea recta que está acá, esa línea. Ese camino te dice que tiene un ángulo de 15 y te lo denotan porque está acá el ángulo de 15 respecto a este. Ahí está el ángulo de 15. Y te dicen que el sol a una cierta hora se pone... Vamos a hacer que el sol brille. Amarillo. El sol genera una sombra en un palo de poste. Esa sombra está descrita acá, en lo verde, que estoy poniendo acá en verde. Lo voy a agrandar. Dice, un camino recto que forma un ángulo de 15 con respecto a la horizontal, por eso la línea roja es la horizontal. Cuando el ángulo de elevación del Sol es de 75 grados, para eso fíjense ahí que hay un ángulo de 75 respecto a la horizontal, un palo de póster, que es esa T, que parece una T, está en el camino, proyecta una suma de 100 pies. Entonces de aquí a acá hay 100. Y lo que te preguntan es ¿cuánto mide el palo de póster? Nada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que lo están preguntando, y me voy a mover acá, ahí. Lo que lo están preguntando es ¿cuánto mide esto? Y para medir eso, nuestro cerebro ve muchos triángulos, entonces tenemos que usar propiedades trigonométricas. Tenemos este triángulo acá, ahí, el triángulo rojo, ¿sí o no? Todos lo ven. Y conozco el ángulo, pero no conozco X. Yo sé, lo único que podemos saber es que todo esto lo puedo llamar L, largo total. O al revés, llamemos las letras al revés, porque no pegaron. Esto va a ser el largo del palo póster, largo, y este va a ser el cateto X. Ya. ¿Qué más yo puedo saber? Yo lo que puedo saber es que aquí hay un triángulo morado, pequeño. Hay un triángulo ahí, está morado. Y ese triángulo es semejante a este. ¿Cómo yo sé que son semejantes? Porque comparte las dos líneas. Comparte la horizontal, que está cortada, pero es la misma horizontal, y esa recta de la calle. Entonces, en el triángulo pequeño, en el triángulo morado, si yo lo dibujo acá, yo puedo conocer el valor del y el valor del x porque conozco el ángulo, 15. Yo puedo aplicar tangente o cosas por el estilo y puedo empezar a calcular ese valor. Ah, pero este triángulo es exactamente el mismo que estaba acá, entonces yo sé cuánto vale la hipotenusa, que vale 100. El triángulo pequeñito es este el que está acá, este de aquí, en chiquitito. Ese. Porque ahí yo ¿Cómo conocí supo que era semejante al otro? porque para que sean triángulos semejantes, tú tienes que saber que tienen el mismo ángulo. Y si esto es una horizontal y esta también es una horizontal y comparten la misma línea, entonces el mismo ángulo. ¿Sí o no? Como si tú tienes una línea y cortas dos líneas que son paralelas, hay una propiedad que dice que los ángulos son iguales. Y como los ángulos son iguales, ya son triángulos semejantes. Lo único que importaba, mira, igual, no es tan necesario ese triángulo, mira, este triángulo no es necesario. Lo único importante de destacar es saber cuánto mide este ángulo. 15. Ángulo semejante. No triángulo, ni siquiera es triángulo, es ángulo. Entonces, yo sé que este va a ser el y, esto va a ser x, x1 pongámosle, y yo sé
que de ese triángulo morado, en comparación al triángulo rojo que había puesto antes, el i son iguales. Comparten el mismo i. Entonces, para yo calcular L, fíjate, para calcular L, yo tengo que saber que el x, que es todo esto es x, es igual a L más x1. Por el dibujo. El largo x es igual a L más x1. Entonces, para calcular L, necesito saber cuánto vale este y cuánto vale ese. El x1 lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque del triángulo morado, que lo voy a dibujar acá, yo ya conozco la hipotenusa. Me la dicen, que vale 100 metros. Y conozco el ángulo, 15. Buena mi 15. 15. Ah, conozco mi 15. Entonces puedo calcular el x por medio de seno. El seno de 15 es igual a x partido en 100. Entonces despejo el x. Obtengo el x. Y el x azul, el x grande, lo calculo por la tangente del triángulo rojo. La tangente del triángulo rojo, que sería la tangente de 75, de este triángulo que está acá, sería x partido en y. Voy a correr más abajo. Entonces la tangente de 75 sería x, que no la conozco, y la que quiero obtener, pero el y sí la tengo. Ese i que me falta acá es el mismo que el i que puedo obtener acá por medio del coseno. Entonces podría tener seno y podría tener el coseno. Los valores de x y el y. ¿Cómo saqué la hipotenusa tan rápido? Es que te la dan. Si tú lees, te dice que la sombra, y por eso se la recalqué, la zona mide 100 pies o 100 metros, yo pensé que eran 100 metros. Entonces te dicen, en el dibujo, se me mueve solo esto. En el dibujo te dicen que todo esto mide 100, que es la hipotenusa del triángulo. No la calculé, sino que te la dan. Eso. Entonces con eso lo calculan y lo pueden obtener. Ya es reemplazable, si yo jugar con dos triángulos y poder obtener por medio de eso. En comparación al ejercicio que hicimos trigonométrico, es más fácil este. Por eso los dejé para el final y espero que ustedes lo hagan, pero les dije más o menos el procedimiento. Profe, Sí. es lo mismo que yo le hubiese restado 15 a 75 y hubiese jugado con el triángulo que solo está la sombra y el largo del poste. No, porque yo también lo pensé, pero tenemos este triángulo y ese triángulo, el triángulo que vamos a obtener no es rectángulo, no es un triángulo rectángulo. Entonces no podemos aplicar ninguna propiedad trigonométrica. Sí, podemos aplicar, pero tenemos que aplicar la de esta coseno de gamma, alfa, beta y gamma, que se complica más la cosa. Se puede, ¿eh? Yo por aburrimiento lo haría. Pero es más complicado. Aunque igual se puede calcular, es más largo. Pero no es ángulo de 90 ese, que es una horizontal con una vertical. Es que, ya sea lo que tú te refieres. Este dibujo, por si acaso, está mal hecho. No es un dibujo en 3 dimensiones, es un dibujo en 2 dimensiones. Sí, tú te estás imaginando esto como un plano y que esto fuese 90, pero visto desde ese plano, ¿no es cierto? Sí, sí. No, el dibujo está mal hecho, es un cuadrado. Porque no necesariamente este es 75 con 75. No necesariamente sean iguales. Bien especial. Si fuese, tendría que hacer otra la resolución. Se podría hacer igual. A ver, si fuese solamente el plano, tendría que hacerlo
Sería 60 grados y el ángulo adyacente es 100 pies, creo. Sí, también se puede, también sería fácil, pero es que es muy fácil, por eso. Lo que su compañero dice es que si en vez de imaginarlo en 2D, imaginarlo en tres dimensiones, entonces esto es un plano, entonces esto es un ángulo de 90, y tendría que descontar estos 15, pero es que no tiene sentido porque no podrías descontar esos 15, porque no es lo mismo que esos 15. Ahí te das cuenta que es un dibujo de 2 dimensiones y no de 3. No se podría descontar, porque estás viendo desde otra perspectiva, otro plano. No, no se puede. Ya. Pero es un dibujo de 2 dimensiones, no de 3. Ya, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Recuerden que la próxima semana no hay clase, entonces ahí ven cómo ocupan su tiempo. Descansen igual, si es normal descansar, ya se bien. Y eso, lo estamos viendo en 2 semanas. Cuídense, que les vaya bien, disfruten. Chao, chao. Chao, profe.